Buenos días. Ante todo agradezco la invitación a participar de este curso. Y el tema que me ha sido encomendado es tuberculosis grave, que desgraciadamente es una parte importante de los casos que estamos viendo. Así que bueno, vamos a compartir pantalla y comenzamos con la exposición. Vamos. Bien, yo soy el doctor Domingo Palmero y me desempeño en el Hospital Muñiz, en el Instituto Bacareza, como su director. En el hospital soy jefe de división de neumotisiología. Y bueno, desgraciadamente nosotros, esta clase va a estar muy impregnada de la pandemia, de COVID, ¿no? Porque el COVID tuvo mucha repercusión sobre lo que es tuberculosis grave. Vamos a mostrar algunos casos y ver algunas estadísticas, como para hacernos una idea de qué es lo que está pasando con el tema. Todos los años la OMS, aproximadamente para octubre, en este caso el 14 de octubre, publica el reporte global de tuberculosis. El de este año, que corresponde a las cifras del 20, lamentablemente es un reporte incompleto, porque ha habido una caída muy importante de las notificaciones en prácticamente la mayoría de los países. De manera que los números que se exponen ahí, como ahí lo aclara, son estimativos. Se estima, los datos son del 20, ¿no es cierto?, que ya estábamos en plena pandemia. 10 millones de casos es la estimación. La caída de las notificaciones fue muy importante, como ahora vamos a ver, pero, de todas maneras, lo que a la epidemiología o a las bases de datos no se escapa muy fácilmente es la mortalidad. Y aumentó la mortalidad de 1,2 a 1,3 millones. Esto tuvo repercusión periodística, ahora comentamos algo. En fin, todos estos números son muy incipientes. Hay que esperar que todo se reconstituya, si esperemos que la pandemia vaya retrotrayéndose y podamos tener números más reales. La mortalidad es muy alta en los pacientes VIH, es inaceptablemente alta. Y por otro lado, 500.000 de casos, de los 10 millones, lo cual hace un 5%, son formas de tuberculosis drogoresistente. Abajo tienen la cita bibliográfica. Vean ustedes, en este texto que lo copié, digamos así. A ver, ¿dónde puedo poner? Un ratón, acá está. La pandemia de COVID ha tirado para atrás, digamos así, años de progreso en el tema de la tuberculosis. Y el primer impacto es la gran caída en el número de personas diagnosticadas. No sabemos en realidad si es caída en el número de personas diagnosticadas, que probablemente lo sea, más los déficits de la notificación, porque el sistema de salud pública quedó totalmente volcado al COVID. Entonces, eso complica las cosas, ¿no es cierto? Fíjense que de 7 millones bajaron a 5,8 millones, ¿no es cierto? 1 millón largo de caída en las notificaciones reales. Los 10 millones es una estimación. Bueno, esto habrá que ver qué ocurre con el tiempo, ¿no es cierto? Que no es mucho tiempo, sería de acá al año que viene. ¿Cómo estamos con la tuberculosis en la Argentina? Tenemos datos del 2019, que son los últimos publicados en el boletín sobre tuberculosis, en marzo de este año. La tuberculosis en nuestro país se concentra en el área metropolitana de Buenos Aires, la mitad de los casos, y un tercio de los casos, más o menos un 30%, en las provincias del norte. Salta, Jujuy, Chaco y Formosa, ¿no es cierto? Entonces acá tienen la incidencia que para los 12.500 casos que se notificaron, ¿no?, en el programa, es una parte importante de la realidad, ¿no? El subregistro nuestro no es excesivamente alto. Creo que un 10%, no mucho más que eso. Da una tasa de 26%, ¿no? Hubo unos 700 fallecidos, y TB-VIH, eso es algo que, una asignatura pendiente de nuestro Programa Nacional de Tuberculosis, porque no tienen toda la información como para poder dar números
fidedignos. La OMS, en el informe 2021, publica datos del 2020 que todavía no han sido comunicados en el país, por lo menos hasta hoy, ¿no es cierto? Ellos estiman que para el 2020 debería haber habido unos 14.000 casos, con un desvío estándar de más o menos 2.000, o sea, de 12.000 a 16.000. Eso da una tasa de incidencia de 31 por 100.000. Si quieren tener una referencia, la tasa de incidencia mundial de tuberculosis está cerca de 130 por cada 100.000 habitantes. Como ven, somos un país de mediana hacia baja incidencia de tuberculosis, y esto es real, ¿eh? ¿Cuántos notificó el programa? Vean cómo vienen las notificaciones del programa, que son la línea negra. La verdecita sería lo estimado. Bueno, del 19 al 20 se cayó abruptamente, no el número de casos, el número de notificaciones. Esto se va a ir recuperando para el 21 y para el 22. Y ahí vamos a tener una mayor realidad, que suponemos que esta curva va a tender a subir, lamentablemente. Vamos a tocar algunos temitas dentro de tuberculosis grave. Primero, lo que es las diseminaciones hematógenas, la tuberculosis biliar, la meningitis tuberculosa, la espondilodicitis tuberculosa, popularmente en el ambiente médico conocida como mal de Pot, y las formas pulmonares avanzadas, que en la medida que uno los investiga, estos pacientes, encuentran un compromiso extrapulmonar concomitante en la mayoría de los casos. Tuberculosis intestinal, renal, ganglionar, es decir, varias hepáticas. Muy bien. Bueno, no hace falta que les diga que esto es una tuberculosis biliar. El pulmón está sembrado, ambos pulmones, de nódulos pequeños, de 1 a 3 milímetros, que es la definición de nódulo miliar, ¿no? A veces por analogía se llama las diseminaciones hematógenas, tuberculosas, ¿no? Con nódulos más gruesos también se las llama miliar, pero lo que es miliar es esto, ¿no? Esta imagen es realmente impactante. Pacientes con esta imagen entran caminando al hospital y a la sala de internación van desde la guardia caminando. Y otros enfermos los traen con oxígeno en una camilla, un distrés respiratorio, y van directamente a UTI. Y acá viene un gran signo de interrogación que no tiene un exceso de respuestas porque no es tan común el distrés respiratorio provocado por tuberculosis. Encontré en la bibliografía un artículo que no se publicó antenoche o anoche, sino que es de hace unos años, del 2012, en una zona de China, Chongqing, que se ve que tienen bastante tuberculosis y seguramente muchísimos habitantes, entonces eso hace que la cantidad de casos sea grande. Ellos reportan en un periodo determinado 466 pacientes con TB miliar. 85, lo cual no es poco, es un 16%, más o menos, desarrollaron síndrome de distrés respiratorio agudo. Fueron admitidos en UTI. Y bueno, acá tenemos una primera aproximación a por qué la ponemos primera en la tuberculosis grave. 45 sobrevivieron y 40 no. 47% da la cuenta de la letalidad. Hacen una regresión logística multivariada de factores relativamente comunes que uno puede ver fácilmente, y encuentran que correlacionan con la gravedad y de la miliar y el desarrollo de distrés respiratorio a la diabetes, el paciente que entra con transaminasas elevadas. Esto está hablando no de toxicidad por los remedios, sino de compromiso hepático por la tuberculosis diseminada. Dímero D elevado, que como todos sabemos es específico, anemia, una hemoglobina por debajo de 9 gramos, e hipoalbuminemia por debajo de 2,5 gramos. Interesante. Después hay estudios de biología molecular que hablan de un determinado perfil de citoquinas en el lavado broncoalveolar que condicionarían la respuesta del sujeto, una respuesta inmune a la tuberculosis, que es lo que vemos en el COVID. Porque algunos enfermos con formas pulmonares similares de COVID, algunos se distresan y otros no requieren el ingreso a UTI. Muy bien. Vamos viendo algunos casitos. No hace falta que les diga que este es un paciente de tuberculosis grave. Ya lo tienen con los electrodos puestos. Y vean ustedes el catéter, y vean ustedes
las lesiones bilaterales, extensas, el compromiso pleural. Un señor de 49 años, sin tratamiento previo, con meses de evolución, y acá está el problema de la pandemia, del aislamiento, de los servicios de salud volcados a la COVID, ¿no es cierto? Una tuberculosis bacilífera, rápidamente se hipotensó, se puso séptico, una melena, hemodinámicamente inestable, y pasó a terapia. Esto fue la semana pasada. Y este lunes estaba en ARN. Cómo rápidamente un enfermo con una tuberculosis diseminada progresa a una situación que requiera la internación en terapia. Desgraciadamente, algo que para nosotros era bastante excepcional, en la actualidad es relativamente frecuente. También la mortalidad. En el pabellón Koch, un centro de internación de tuberculosis, un pabellón dedicado a eso, con varias salas, cuando muere un paciente nosotros nos poníamos tristes, ¿no es cierto? Porque no era común tener fallecidos. En la actualidad no es tan raro. Es un paciente masculino, 56 años, tratamiento previo que abandonó, y vean la enorme, enorme lesión cavitaria que tiene en el campo superior izquierdo, el compromiso contralateral, lesiones en las bases. Y fíjense un detalle, ¿no? Vean lo que es los huesos y la piel. El enfermo que está caquéctico. Pacientes que, por H o por B, y dentro de la H están los problemas de la pandemia, abandonaron el tratamiento, no volvieron a recurrir al servicio de salud, o el servicio de salud a un tosedor crónico lo hisopó y le dijo: usted no tiene COVID, tome paracetamol. Cuando vuelve la segunda vez le dicen: bueno, tome amoxiclavulánico y ya está, y váyase a su casa. Claro, llega un momento que el enfermo no satura más, entonces dice: ah, tal la PCR negativa, pero no satura, ha de tener COVID. Cuando alguien que entiende ve la placa del tórax dice: no, pará, esto es otra cosa, ¿no? Y así vemos cosas, estamos viendo cosas tremendas. Este paciente, ayer pudimos derivarlo al Instituto Curie de Oncología, como para darle un enfoque oncológico a un paciente con un cáncer muy avanzado. 49 años, fumador, por supuesto. Tenía un tratamiento previo en el 2015 que lo cumplió. Ingresa con una masa pulmonar. Acá hay como una imagen cavitaria, ven, con un nivel líquido, se ve bárbaro. Siembras diseminación contralateral, retracción. Esto pueden ser secuelas de su vieja tuberculosis, la desviación de la tráquea. La cuestión es que este hombre tenía la baciloscopía positiva. Bueno, pero hay una masa pulmonar, en su interior ven que está cavitada, se ve muy bien en la radiografía, y ya vamos a ver en la próxima, en la tomografía, que tenía una lisis costal. Eso nos llevó a sospechar que acá esto no era solamente una tuberculosis, bueno, la biopsia de un carcinoma epidermoide. Y los bacilos no cultivaron. Es decir, este hombre estaba expectorando bacilos muertos, ¿sí? Esos se llaman bacilos de salida. Son enfermos que han tenido tuberculosis y que una lesión destructiva del parénquima pulmonar les hace que expectoren bacilos. Y bueno, ustedes ven una baciloscopía positiva, una opacidad en el pulmón, que puede estar cavitada, más común todavía en un epidermoide, en un carcinoma epidermoide, y le dicen: bueno, esto es una tuberculosis. Empezamos el tratamiento y la cosa no camina. A nosotros nos salvó la TAC, y en la TAC ver esto. Fíjense, bueno, disculpen la flecha roja, pero se ve claramente, ¿no? La lisis costal. Está la masa, había varios cortes que la mostraban muy bien, tomé uno de la ventana mediastínica, la masa muy sólida, cavitada, ¿no es cierto? Y la lisis costal. Bueno, la tuberculosis puede llegar a fistulizar, provocar lisis costal y fistulizar a piel, pero esto no era el caso. No había una fístula, no había una supuración. La supuración, cuando la hay, es bar positiva. Vean cómo está tironeada la aorta, ¿no? Acá viene el callado aórtico, cómo está tironeado, ¿no? Un proceso de larga evolución. Se imaginan que el pronóstico es muy malo. Muy bien. Yo tenía imágenes, esta clase la di hace 2 años, prepandemia, y tenía imágenes que me parecían terribles. Bueno, en la actualidad, lamentablemente, ¿no? Estamos viendo casos más graves que los que veíamos. Este chico, Brian, de 21 años, estuvo 3 años con reiterados abandonos de tratamiento. Problemas familiares, problemas de personalidad de él.
iniciaba, dejaba, desaparecía, aparecía, iba a un hospital, iba al otro. La cuestión es que tenía un POT. Y el POT le comió la columna. ¿Qué le comió? ¿Una vértebra? No, les dije la columna. Esto es cervical. Acá está la columna dorsal, ven que está quebrada, falta columna. Directamente se partió la columna. Y este chico ingresa parapléjico. El compromiso vertebral llegaba hasta las vértebras dorsales bajas. Requirió varias intervenciones quirúrgicas. Nosotros tenemos un neurocirujano de lujo, sin desmerecer a otros neurocirujanos, que es el doctor Osvaldo France, que hace años que está trabajando con nosotros y que se ha convertido en un experto en el manejo del POT. Lo primero que hizo es una descompresión, una laminectomía extensa, con lo cual la paraplegia fue empezando a querer mejorar. Luego le colocó, ya vamos a ver, les voy a mostrar la finalización, ¿no? Un mesh, un injerto de cuerpos vertebrales, algo así, un reemplazo, un tubo que reemplaza los cuerpos vertebrales a nivel cervical. Porque claro, a nivel cervical la columna rota es gravísima. Y luego estabilizó todo el resto de la columna. Ahora vamos a ver, es tremendo. Después de más de 4 meses de internación, casi 5, mucha rehabilitación kinésica, se le pudo dar de alta, el enfermo movilizándose con un andador. Vean todo lo que se hizo sobre la columna. El primer tiempo fue la descompresión. El segundo tiempo, la colocación del mesh, para estabilizar la columna cervical. Y luego una serie de barras de titanio, las barras de titanio fijadas con tornillos, que arrancan en el cuello y terminan a nivel prácticamente dorso-lumbar, y que se agarran los tornillos. Ven que acá hay zonas que no se agarran, porque no había dónde agarrarlos. Acá tampoco. Bueno, todo esto es increíble, ¿no? Ven que hay lesiones pulmonares también. Y el chico tenía una tuberculosis diseminada, ¿no? Pero, ¿recuerdan? 21 años. ¿Cómo llegó a destruirlo la tuberculosis? Otro tema son los secuelados. Paciente de 64 años con extensas secuelas de tuberculosis que generan bronquiectasias y se infectan periódicamente y tiene que internarse. Reiteradas internaciones en el Muñiz con, en un momento dado, insuficiencia respiratoria. Entonces se piensa cómo puede vivir una persona con esto. Miren, siempre algo de pulmón queda para respirar. Pero claro, están expuestos a que una condensación neumónica de tipo lobar los precipite a una insuficiencia respiratoria muy grave que requiere ventilación mecánica, y de ahí tienen que salir, ¿no? No es nada fácil. El pulmón secuelado, extenso por tuberculosis, tiene un pésimo pronóstico a 5 años. ¿Por qué? Por las complicaciones infecciosas, sobreinfección de las bronquiectasias, de las lesiones cavitarias residuales. Bueno, aquí tienen más todavía, para ver. Vean la tráquea, que está totalmente desarmada, doblada en un ángulo recto, ¿no? Las múltiples lesiones cavitarias. Bueno, un desastre. Los pacientes terminan en una de las internaciones falleciendo, falleciendo en insuficiencia respiratoria. Es decir, que nosotros podemos curar microbiológicamente a una tuberculosis, pero no podemos eliminar las secuelas, ¿no es cierto? Y otros problemas, además. El tema de la bola fúngica. Esta es una bola fúngica. Esta la puse como para levantar un poquito la moral del auditorio, ¿no? Una cavidad en el lóbulo superior. Vean, esta es la cisura que separa el lóbulo superior del medio y el inferior. El inferior está muy elevado, acá está ahí el medio, y acá arriba está lo que queda del lóbulo superior, con una tremenda cavidad detergida y una tuberculosis curada. Ven que el resto del pulmón está lindo, ¿no? Está bien. Y el aspergiloma. Bueno, este paciente ya fue operado. Desgraciadamente, los aspergilomas a veces suelen ser múltiples, bilaterales, en lesiones tuberculosas bilaterales, y que lamentablemente no dan posibilidad de una cirugía, porque no tienen parénquima residual, no tienen funcional respiratorio como para ser operados.
y se hacen embolizaciones, se le da itraconazol, y terminan falleciendo de una hemoptisis fulminante, ¿no? Desgraciadamente. Este caso no, este caso lo pongo porque, bueno, es un caso que anduvo bien. Bueno, este es un curso de terapia, estamos en un ambiente de terapia intensiva. Y una de las cosas que los terapistas suelen preguntar, cuando les cae una tuberculosis tan grave que requiere internación en terapia, bueno, lo tengo ventilado. ¿Y qué le puedo dar? La medicación por sonda se puede administrar, es decir, la absorción de las drogas de primera línea es realmente muy buena y el rango terapéutico es grande. Pero uno no termina de confiarse, de hacer un puré con los medicamentos y mandarlos por una sonda nasogástrica. Tenemos alternativas endovenosas para darle a los pacientes. Además, en el caso de pacientes con tuberculosis y compromiso intestinal, la absorción puede estar disminuida, ¿no es cierto? Y nosotros en nuestro país, dosaje de drogas en sangre y de rutina, en general no lo tenemos, ¿no? El Inesolid, que es una droga bactericida muy eficaz en tuberculosis drogoresistente, se puede administrar muy bien a una dosis de 600 miligramos diarios, tanto por vía oral como por vía endovenosa, es altamente eficaz en tuberculosis. La levofloxacina es una droga también bactericida de segunda línea, que existe en forma endovenosa para administrar en nuestro país. La rifampicina se consigue endovenosa, hay un laboratorio que la fabrica. A través de la red municipal de farmacia tenemos disponibilidad de rifampicina endovenosa, que no solamente es para enfermos graves en este sentido, sino también algunos que no pueden tolerar la medicación por vía oral, ¿no? Amicacina, quien no tiene, o streptomicina, y ya tenemos 4 drogas, ¿eh? Bactericida, bactericida, bactericida y bacteriostática, amica o streptomicina. Ya ahí hacen un buen esquema. Y si necesitan algo más, le pueden dar el amoxiclavulánico por vía oral junto con el carbapenem, ¿sí? Los carbapenemes endovenosos, por ejemplo, imipenem cada 6 horas, 1 o 2 gramos, son medicamentos eficaces en tuberculosis. O sea que podemos tratarla y muy bien, sin tener que recurrir a la vía oral, ¿eh? Muy bien. Los vengo impregnando de COVID desde que comenzamos, ¿no? Estamos fuertemente impactados, ¿no es cierto?, nosotros en la epidemia con este tema del COVID, ¿no? Y estamos viendo un resurgimiento tremendo, yo diría brutal, de la tuberculosis con formas muy graves. ¿Es importante la comorbilidad TB-COVID? ¿Simultáneas? Sí, pero ha sido muy importante las consecuencias deleterias que tuvo la pandemia sobre el control de la tuberculosis. O sea, algo que podríamos decir post-COVID, ¿no es cierto? Este trabajo, que es de 16 países, de 5 continentes, bueno, hemos participado, encabezado por Giovanni Migliori, está publicado en el Emerging Infectious Diseases, muestra cómo cayó la atención de tuberculosis en servicios especializados en los primeros meses del año 2020, que fue el primer año de la pandemia. Para marzo de este año, la Stop TB Partnership, Partnership es alianza, ¿no? La Alianza Alto a la Tuberculosis, que esto está dentro de las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, el Stop TB Partnership saca un anuncio que es terrible. Fíjense lo que está en rojo. 12 meses de epidemia de COVID-19 eliminaron 12 años de progreso en la lucha global contra la tuberculosis. Un año acabó con 12 años de progreso. Dificultades para llegar a los servicios, caída en los diagnósticos, caída en el tratamiento, en todo el mundo. Esto no es un problema de países, esto no es un problema de política o de políticas de salud, es decir, ha ocurrido en todos lados, porque no hay país que haya sufrido el COVID, que somos todos prácticamente, que no se haya focalizado el sistema de salud en la atención de estos pacientes. Y, lamentablemente, descuidado otro tipo de pacientes, y así lo vemos con diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué esperamos? 6,3 millones de casos adicionales entre el 20 y el 25, 1.400.000 muertes adicionales, etcétera. Y vamos a ver si no es más, inclusive esto.
Como ven, la pandemia de COVID ha sido catastrófica para el control de la tuberculosis. Sin contar, por ejemplo, en nuestro país, estamos ya cerca de los 140.000 muertos y los 5 millones largos de casos, ¿no? El Instituto Nacional de Epidemiología, Emilio Coni, de Santa Fe, tomando la base nacional de notificaciones, que es el CISA, elaboró una estadística en la cual ve que los casos de COVID-19 confirmados, ¿no es cierto?, por virología, ¿cuántos tenían comorbilidades y qué comorbilidades? Bueno, el N es de mucho menos que el N total, pero son los que tenían registradas las comorbilidades, ¿no es cierto? Bueno, hipertensión, diabetes, asma, etcétera, 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 tuberculosis. 8.700 tenían tuberculosis. ¿Y dónde? ¿Dónde hay más tuberculosis? Jujuy, Salta, como les contaba, ¿no es cierto? La ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires, es decir, esto significa el área metropolitana de Buenos Aires. 1.500, pónganle más 4.500, ¿cuánto da? 6.000. Una cantidad de 8.700, fíjese que lo tenemos casi todos nosotros, ¿no? Y el Chaco algunos. Bien. Y lo que es gravísimo, ellos logran discriminar a través de la base de datos, gente, ¿cuántos se morían por COVID de los que no tenían antecedentes de tuberculosis? Lo que todos sabemos, más o menos 2,5% es la mortalidad, 2,7%. ¿Cuántos se morían los que tenían antecedentes de tuberculosis, pero no tuberculosis activa? El 5,7%, el doble. ¿Y cuántos se morían de los que tenían tuberculosis activa? El doble de estos, o el cuádruple de estos, el 10%. Es decir, hay una clara asociación entre mortalidad y COVID, tuberculosis activa. Nosotros lo vivimos en Argentina, hicimos un trabajo que comenzó como una comunicación breve, luego lo presentamos en Medicina Respiratoria el año pasado, ganamos un premio con este trabajo, lo ampliamos a 7 hospitales cubriendo el área metropolitana, y llegamos a la misma conclusión, curiosamente, o es una casualidad o nuestro muestreo, que no fue un muestreo, fue más o menos fue un muestreo, sí, en realidad sí, pero no algo guiado por una estadística estricta. Tuvimos un 10% de mortalidad dentro de los cerca de 70 casos, una cosa así, ¿no?, de tuberculosis COVID. Es decir, llegamos a las mismas conclusiones. Esto está publicado, ahí tienen la cita. Aquí. Les muestro un poquito de nuestra experiencia. Esta persona es un trabajador sexual travestido, VIH positivo, que consulta por fiebre y le hacen un hisopado y le da COVID positivo. Acá tenemos la opacidad en vidrio esmerilado que nos marca el COVID. Pero cuando le hacen la TAC, se encuentran con algo tremendo. Nodulito, 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 pequeña cavidad. Bueno, tenía una tuberculosis hematógena. Ven acá los nódulos chiquititos. La mayoría son miliares, pero hay otros que son un poquito más grandes, ¿no es cierto? Digamos, a grosso modo, tenía una tuberculosis miliar con alguna imagen cavitaria. ¿Sabía que tenía tuberculosis? No. La tuberculosis fue un descubrimiento casual al hacerle la tomografía computada. Porque una radiografía de tórax, vista más o menos rápido, esto se lo puede llevar por delante, ¿no es cierto? Más aún, con ese pequeño infiltradito en vidrio esmerilado, ¿qué le dirían? Paracetamol, signos de alarma, tómese la fiebre, y cualquier cosa lo llama. Y se iba con su tuberculosis puesta. Él consultó por fiebre, sintomático respiratorio, y que estaba viniendo abajo. Como acá todos los enfermos, nosotros tenemos en el Hospital Muñiz una UFU asociada, le hacen tomografía, bueno, miren lo que saltó. Y fueron muchos los casos. Una chica de 23 años, sin tratamiento previo, varios meses de evolución, no tenía una gran epidemiología para la tuberculosis, concurre por fiebre una UFU, la hisopan, le da PCR positiva, como estaba muy sintomática y demás, bueno, le hacen una placa, después de la placa le hacen una tomografía, y se encuentran, vean la cavidad con nivel líquido, las lesiones que tiene bilaterales, extensas, y es internada en sala de TB COVID, eso fue hace un poquito más de un año, ¿no es cierto? Y esta chiquita marca la realidad de la tuberculosis en la pandemia. Muchos casos
La mitad de los casos que nosotros vimos, aunque ustedes no lo crean, no tenían diagnóstico de tuberculosis. Se descubrió la tuberculosis a través del COVID. Es decir, que la tuberculosis tranquilita estaba ahí abajo, progresando, y por el COVID se detectó. Entonces, retardo de diagnóstico. Los enfermos que abandonan el tratamiento por la cuarentena o a veces por la excusa de la cuarentena. No puedo viajar, recuerden que no se podía viajar, siempre alguien que lo pudiera acercar podía ver, pero bueno, en parte es cierto, en parte hay de todo un poco, ¿no? Es toda una bolsa de cosas. Los centros de salud que estaban copados por el COVID. Afortunadamente, nuestro sistema de salud, tanto público como privado, estoy hablando de Argentina, no colapsó. Si nos vamos a... Yo he vivido momentos dramáticos, como me han contado, por ejemplo, Paraguay, Perú, tengo relatos directos de colegas que trabajaban en la epidemia. En fin, cosas terribles que han trascendido en el periodismo. Por ejemplo, la gente haciendo cola en la calle con un tubo metálico, digamos, suponemos que de oxígeno, para cargar oxígeno en alguien que supuestamente les cargaría oxígeno medicinal, ¿no es cierto? En la puerta de un hospital, sentado en una sillita con un tubo de oxígeno, y esperando a ver si lo podían ubicar. Gracias a un sistema de salud pública muy desarrollado, en nuestro país eso no ocurrió. De lo cual podemos estar orgullosos, ¿no? Sistema de salud pública amplio y gratuito. Si ustedes recorren América, van a ver que somos el único país de las Américas, excepto Cuba, en el cual, no sé Nicaragua, en el cual nuestro sistema de salud público es gratuito. Bueno, los enfermos están solamente graves por la tuberculosis, ya vimos que no, las complicaciones. Y otra cosa son las reacciones adversas. Hay pacientes que vienen con el hígado destruido y que ingresan a la lista de trasplantes, ¿no? Afortunadamente, el punto clave de la reacción adversa por tuberculosis es detectarla y suspender inmediatamente el tratamiento. Si no se lo hace, la cosa progresa y puede terminar con la vida del paciente. El síndrome de Dres es una patología descrita de forma relativamente reciente. Es drug rash con eosinofilia y síntomas sistémicos, ¿no es cierto? Inducido por drogas, ¿no es cierto? Drug. Fiebre, rash. El rash puede ir desde un eritema a una epidermolisis. La chiquita tenía epidermolisis, se le desprendía la piel, en compromiso de las mucosas, rash cutáneo. Ganglios, linfadenopatía, compromiso hepático, renal, y pueden terminar en una falla multiorgánica y fallecer. La mayoría de los pacientes tienen una intensa eosinofilia, aunque hay un porcentaje menor que pueden no tenerla y tener un Dres. Eosinofilia periférica me refiero, porque el eosinófilo es la base de esta patología, ¿no? La mortalidad se estima que es alrededor del 10%, y son los pacientes graves. Esta es una consulta que nos hicieron de Jujuy, para un mes. Un señor boliviano que se atendía en San Salvador de Jujuy, que hizo una epidermolisis. Nosotros hemos tenido algún paciente así, que parece un cuero resquebrajado la piel, como la tiene, ¿no? Bueno, ya gracias a Dios había evolucionado bien, y a los corticoides y la atención que le dispensaron, y pudo ir zafando de todo este cuadro. Y ahora viene un tema: cómo reiniciar el tratamiento de tuberculosis en estos enfermos. Les doy un tip. Nosotros nos manejamos con la eosinofilia. El enfermo tiene que tener menos de 300 eosinófilos en sangre periférica para poder intentar reintroducir una droga en una dosis muy baja, lo más cerca a la 10ª parte posible, y a lo largo de una semana aumentarla. Si clínicamente no pasa nada, y si los eosinófilos se mantienen o aumentan un poquito, ojo que el enfermo siempre está con 40 miligramos de meprednisona, ¿no es cierto? Bueno, la dejamos esa droga y pasamos a ensayar una segunda droga. Esto lleva meses. Es un cuadro grave que puede terminar en una terapia cuando hace la epidermolisis o en un trasplante hepático, y que si queda internada y la cosa funciona,
decir que se mejora, viene todo el tema de la reintroducción de los fármacos, ¿no? Entonces publicamos lo que consideramos, en realidad fue la primera serie de casos de DRES por drogas antituberculosis, ¿no es cierto? Era una pequeña serie de pacientes. En la actualidad, yo calculo que hemos visto cerca de 100. Pero nos impactó mucho porque comenzó en un momento dado, empezamos a ver DRES, y tuvimos una especie de brote epidémico. ¿A quién lo relaciona con el herpes virus 7? Un par de casos lo tuvieron, el resto no. Y la evolución en general fue favorable. Y bueno, es muy difícil. Fíjese, con el título lo dice todo. Luego Corea, un año después, publicó una serie con más número de casos, que nos menciona, ¿no? Claro. El difícil manejo clínico, le pusimos nosotros, del síndrome 3, provocado por drogas antituberculosis. La D es drogas, por eso no dice drogas la palabra. Bueno, nos aceptaron ese título en inglés sin objeciones, así que asumimos que está bien, que nuestro Spanglish ahí anduvo. Bueno, este es un artículo que fue muy mentado, sobre todo por los que hacen farmacovigilancia, ¿no?, en el mundo. Porque el DRES clásicamente estaba relacionado con la fenitoína, con los anticonvulsivantes. Y luego se fue ampliando otros fármacos, y de tuberculosis había algún case report por rifampicina, uno por linezolid, encontramos la bibliografía, pero no mucho más. Y acá realmente lo vimos y lo seguimos viendo, y lo seguimos padeciendo. Y a la medida que esto se fue comunicando en el país, bueno, en el resto del país fue apareciendo. Porque el 3 hay que reconocerlo y tratarlo. Requiere ingentes cantidades de corticoides e ingentes cantidades de paciencia de parte del médico. Tuberculosis y SIDA. Bueno, el Hospital Muñiz es un hospital de epidemias, ¿no es cierto? La epidemia de polio, después saltemos un poco en el tiempo, la gripe H1N1, antes el HIV, y ahora el COVID, bueno, y entre otras, ¿no? Nosotros tuvimos un brote epidémico muy importante que superó los 1000 casos de tuberculosis multiresistente asociada al SIDA, en la década del 90. Y luego fue cayendo, hasta que prácticamente la cepa que lo provocó desapareció. El pico de casos estuvo entre el 94 y el 98. Acá surgió la terapia antirretroviral, que es un gran elemento en tuberculosis SIDA. Conseguimos drogas de segunda línea, que en el país ya no había más, porque no había mayor cantidad de casos resistentes, había muy pocos. Y, en fin, fue todo un cambio. Esta es la cepa Muñiz. El RFLP es una técnica de biología molecular que identifica, ¿no? El espoligotype es otra técnica de biología molecular, comparando una con otra. Esta cepa M se hizo prevalente en el área metropolitana de Buenos Aires y afortunadamente, tanto en HIV positivos como HIV negativos con el tiempo, ¿no? Afortunadamente ha ido desapareciendo. Las investigaciones que hace la doctora Viviana Ritaco en el Instituto Malbrán mostraron que en los últimos años ha ido perdiendo prevalencia y se va esfumando, afortunadamente, esta cepa, que es una cepa pre-XDR, ¿no? Una cepa grave. XDR quiere decir tuberculosis extensamente resistente. Bueno, de la época de la epidemia del brote, digamos, de multiresistencia y SIDA, que fue algo que se fue expandiendo, ¿no?, a todo el área de metropolitana, y en el país también hubo casos. Este es un solo caso. Es un paciente que nos derivaron de otro hospital con un taponamiento cardíaco que era, al evacuarlo, era VAR positivo, y resultó ser multiresistente. El paciente anduvo bien con el tratamiento con drogas de segunda línea. Fíjense que en la terapia intensiva de nuestro hospital se le evacuó 1,5 litros de líquido purulento VAR positivo, una pericarditis tuberculosa en el contexto de la poliserositis que suele ocurrir en los pacientes con SIDA. Nosotros con la multiresistencia y SIDA hemos visto todas las formas habidas y por haber de tuberculosis. Desgraciadamente, en la actualidad, no es el SIDA el culpable,
sino que son las formas avanzadas de tuberculosis. En la medida que nosotros estudiamos a los pacientes, encontramos que, epa, mira, tiene piuria ácida, cultivo de orina positivo. Le hacemos ecografía abdominal y tiene compromiso ileocecal. Vemos los riñones, están afectados. Vemos el hígado, tiene lesiones compatibles con tuberculosis, hígado, vaso, adenopatías retroperitoneales. Tenemos internado a un muchacho, un chico de 18 años, con un síndrome del túnel carpiano, que le había provocado por inmovilidad la atrofia del miembro superior. La doctora que lo recibió, no me olvido nunca, fue este año, ¿no? Me dice, es un paciente que tiene un brazo flaquito y una mano enorme. Cuando lo fui a ver, dije, este es un síndrome del túnel carpiano, porque yo ya he visto anteriormente casos así. Se punzó y era VAR positivo. Cepa sensible, afortunadamente, ¿no? Y sin COVID. Es decir, no hace falta el COVID, no hace falta el HIV. Son formas muy avanzadas de tuberculosis que realmente nos sorprenden, porque estamos viendo los enfermos que veíamos en la época de la multiresistencia y el SIDA. Este fue uno de los últimos pacientes que vimos tan graves. En el 2004, un trabajador sexual travestido, 27 años, peruano, que le habían diagnosticado el HIV a fines del 2004, sin tratamiento antirretroviral, y que no hizo nada, desapareció, y unos pocos meses después ingresa muy mal. Sintomático respiratorio, Wasting síndrome, anémico, candidiasis, escarado. Bueno, como ven, estaba realmente muy flaquito, ¿no? Y postrado. Los pulmones tenían lesiones blandas, parece una neumonía grave de la comunidad esto, pero esto era tuberculosis. 11 CD4. Anemia muy importante, el hematólogo me vino a preguntar a ver cuál era la situación de ese paciente, porque de la médula ósea le salía pus. Y cuando se le hizo el Sil-Nielsen, eran bacilos. No había elementos prácticamente en la médula ósea y era todo material purulento lo que sacaba. En la PAMO, por supuesto, cultivo positivo. La orina con baciluria y era resistente a isoniazida, rifampicina y tambutol. Lo tratamos con lo que en ese momento pudimos, a la luz de los tratamientos actuales es muy flojito, pero en ese momento era lo que había. El programa de tuberculosis de nación y de ciudad ha mejorado muchísimo en la adquisición de fármacos y realmente en este momento disponemos de drogas modernas para el tratamiento de la tuberculosis resistente. Este paciente portaba una cepa que se llamó Rosario. Había Rosario A, Rosario B y Rosario C. No recuerdo cuál de las tres, que eran resistentes a isoniazida y rifampicina y que hicieron brotes epidémicos en Rosario. Más o menos para la época de la cepa M en Buenos Aires, ¿no? Luego fue desapareciendo, afortunadamente. Su ecografía abdominal mostraba un absceso de psoas, y esto es el vaso lleno de pequeños abscesos tuberculosos. Nuestras ecografistas, ni lerdas ni perezosas, en esa época no teníamos tomógrafo en el hospital, ven que un cuerpo vertebral tenía el borde interrumpido. Dicen, acá hay una espondilodicitis, hay un absceso de psoas, el compromiso del cuerpo vertebral, y se ve muy bien en un ataque que le hicimos en nuestro hospital vecino, que tenía un POT. Bueno, la cuestión que hace un síndrome meningio. Entró en mayo, en junio, hace un síndrome meningio. Con la tuberculosis la veníamos más o menos capeando, sí, como ustedes verán, sin grandes mejoras clínicas, pero bueno, que el hecho de que siguiera con vida y se alimentara y demás era positivo, ¿no? Acá tienen, bueno, un kernel positivo. El doctor Bruno Bartoletti hoy día está canoso. En ese momento era un joven infectólogo. El líquido cefalorraquídeo, claro, hipoglucorraquia, pequeña hiperproteinorraquia, 5 linfocitos que para una meningitis tuberculosa vieron que en un HIV en general no da nada, ¿no es cierto? Puede ser normal el líquido cefalorraquídeo. Pensamos que era una extensión, tal vez síndrome de reconstitución inmune, en el líquido cefalorraquídeo, que hicieron una meningitis. Bueno, hasta que el panel viral nos dio, porque se pide todo, ¿no es cierto? Panel contra citomegalovirus. Nos dio producción intratecal de anticuerpos anti-citomegalovirus. Se instauró el tratamiento, pero falleció enseguida. Acá ven ustedes la tomografía que mostraba una discreta hidrocefalia, ¿no? Bueno, estos eran los pacientes que veíamos, por lo menos es el que yo vi último.
lo que vemos con SIDA y tuberculosis multiresistente. Había mucha demora diagnóstica, estaban inmunodeprimidos y mucha demora diagnóstica por los métodos diagnósticos, ¿no? Que eran lentos. Y lo que estamos viendo ahora, sin necesidad del SIDA, es algo parecido. También provocado por el largo tiempo de evolución, por la demora diagnóstica. Fíjense ustedes, les voy a comentar en la última diapositiva, en la anteúltima, algo muy importante, que son los nuevos métodos moleculares. Esto es una marca registrada, hay muchos métodos moleculares, pero el que se popularizó más y más se usa en el mundo, es una especie de estándar, es el GeneXpert. Es toda una tecnología que utiliza un cartucho, un poco más grande que un cartucho de impresora, que tiene dentro una PCR y un método molecular de diagnóstico, que en 2 horas diagnostica Mycobacterium tuberculosis, no lo diferencia del bovis, pero si te da baciloscopía negativa y baciloscopía positiva y Ginesper negativo, no es un Mycobacterium tuberculosis ni un bovis. Puede ser una micobacteria, ¿no? Una micobacteria típica. Así que bueno, esto en 2 horas te hace diagnóstico específico, con más del 98% de especificidad de M. tuberculosis. ¿Sí? Y si es sensible o resistente a rifampicina. Esta era la primera versión, la que surgió a fines del 2010. ¿Sí? Una cepa resistente a rifampicina, por lo general, esto es multiresistente, ¿no? No quiero profundizar en el tema, pero se los toma como multiresistentes. Hasta que el año pasado después apareció uno nuevo, que se llamó Plus, que tiene más sensibilidad diagnóstica para muestras extrapulmonares. Ustedes imaginan que meningitis tuberculosa, que es de difícil diagnóstico, esto es muy útil, ¿no? Bueno, el nuevo GeneXpert que apareció el año pasado, que se llama MTV-XDR, detecta resistencia a la isoniazida, que el otro no lo tenía, o sea que sabemos positivamente que es multiresistente, resistente a ISO y RIFA, a etionamida, a fluoroquinolonas y a inyectables. Funciona en los aparatos comunes que tienen un software más moderno, ¿no? 10 colores quiere decir que explora 10 sondas, exploran 10 mutaciones, que son las más comunes de resistencia a estas drogas. Notable avance, porque ustedes llevan la muestra al laboratorio, en 2 horas tienen un GeneXpert común, y luego le hacen el otro, en otras 2 horas, un poquito más, tienen un panorama completo de la resistencia. Actualmente lo que se está yendo en metodología molecular de diagnóstico de tuberculosis es a la secuenciación. Diagnóstico de tuberculosis y de resistencia a drogas es la secuenciación del genoma del Mycobacterium tuberculosis. Una secuenciación dirigida, ¿no? Se llama método de segunda generación. Bueno, Argentina no nos cabe duda que es un país subdesarrollado, junto con otros 190, cómodamente. Y ustedes se preguntarán, ¿tenemos esta tecnología en el país? Este último GeneXpert todavía no entró. Las versiones anteriores las tenemos desde hace un tiempo. Para ser exactos, desde mayo de 2017. ¿Por qué me acuerdo? Porque nosotros realmente llorábamos de emoción cuando mandamos un paciente que tenía múltiples abandonos. Le mandamos el esputo al laboratorio y a las 3 horas nos llaman de ahí y nos dicen, che, mirá que es multiresistente, es resistente a rifampicina, manéjenlo como multiresistente. No lo podíamos creer, tener ese avance. Y ya llevamos 4 años con el GeneXpert trabajando, que se ha ido expandiendo lentamente en el país. Y la secuenciación la hace por ahora nada más que el Instituto Malbrán. Concluye. Nosotros, lamentablemente, estamos viviendo en el Muñiz algo que podríamos llamar muy eufemísticamente época dorada de la tuberculosis, es decir, la época preantibiótica. Como no se veía desde la época preantibiótica, formas avanzadas, ¿y dónde? En poblaciones vulnerables, retardo diagnóstico, mucho más en este tipo de población, y evolucionada por comorbilidades como la diabetes, como el SIDA. La pandemia tuvo mucho que ver con todo esto. Causas de internación en terapia por tuberculosis o relacionadas. Menos mal que termino, hasta acá me llegué a la garganta. Efectos adversos, el distrés respiratorio, las hemóptisis. Una hemóptisis fulminante acaba con una vida en minutos, por asfixia.
Los aspergilomas son un elemento que a nosotros nos mueve mucho, ¿no? Acá. Insuficiencia respiratoria en seculados. Los cuadros neurológicos, como los que les conté, por el POT, las meningitis. Y algo muy importante es tener en cuenta cuando se interna tuberculosis donde sea, control de infecciones. Y lo más importante de todo, que si a ustedes les queda esto como mensaje, me alcanza, es pensar en el diagnóstico de tuberculosis. Nosotros acá es habitual, les diría que es de regla, que nos lleguen pacientes multitratados con antibióticos por una NAC. Una NAC que tiene una evolución tórpida, que el paciente está adelgazado, que tiene expectoración hemoptoica, y que se miran bien la radiografía, observan que algunos tienen alguna hiperclaridad adentro. Alguien se da cuenta al final y ¡pum!, le hace la baciloscopía y muchos los mandan al MUNIS. Pero es prácticamente de regla que toda tuberculosis, que empieza como una infección respiratoria de la comunidad, lo es, ¿no es cierto? Arranque con sintomáticos, luego con algún antibiótico, luego con otro antibiótico y por fin radiografías, gente que más o menos la puede interpretar, baciloscopía a veces y el diagnóstico. Y todo eso porque la tuberculosis existe. Y si vivimos en el área metropolitana de Buenos Aires, recuerden que concentramos 50% aproximadamente de los casos del país. Así que atenti con esas neumonías, que no hay un diagnóstico muy claro, pedir por lo menos una baciloscopía, ¿sí? Bueno, fíjense ustedes, están en una terapia, están aspirándole el lago faríngeo a un ventilado y qué sé yo, y la neumonía que se internó es una tuberculosis. No es macabro, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su atención. Estas son las dos instituciones en que trabajo, el Instituto Bacareza, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, y el Hospital Muñiz. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas en unos días, así que estaré a su disposición en ese momento. Y ahí está mi correo por las dudas. Muchas gracias y hasta pronto.